Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre el trabajo por proyectos. El expositor es Augusto Alcocer Pinzón. Comenzamos. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Como primer tema va a ser sinónimos. Aquí lo que vamos a platicar es cuáles son las diferentes denominaciones que recibe el trabajo por proyectos. Hablaremos de los precursores, o sea, quiénes son los que crearon este método, la estrategia, en qué consiste la estrategia del trabajo por proyectos, los tipos de proyectos y el procedimiento. Aquí en el procedimiento ahondaremos, no solo hablaremos de cuáles son, sino que describiremos un poco sobre lo que hace tanto el docente como el alumno dentro de cada paso o fase del procedimiento. Sinónimos. Dice López, Sosoga, Ugalde, Rodríguez y Rico Martínez que las siguientes denominaciones son sinónimos. Ok, diversos trabajos que hablen sobre el método de proyectos van a tener estas diferentes denominaciones. El trabajo por proyectos, proyecto de trabajo, proyectos de aula, pedagogía por proyectos, enseñanza por proyectos, metodología por proyectos o método de proyectos. Hay uno más que es el que es muy común, es aprendizaje basado en proyectos. Entonces, todos estos nombres son los que recibe el método de proyectos. Nosotros emplearemos el nombre de trabajo por proyectos. ¿Quiénes son los precursores? Ok, uno de los que mencionan diversos autores de los precursores del trabajo por proyectos es este señor John Dewey, de 1859 a 1952. John Dewey fue un filósofo estadounidense, fue pedagogo también. Él tenía ciertas ideas de transformación de la pedagogía. Él fue un docente y fue investigador. Tuvo la oportunidad de crear una escuela denominada Escuela Experimental. En esa escuela él enseñaba actividades cotidianas a los niños y a las niñas, costura, cocina, carpintería, actividades que en esa época o en ese lugar eran muy frecuentes. Partiendo de esta serie de actividades, él aprovechaba estas actividades como un pretexto para que los niños y las niñas vean o noten la necesidad de aprender otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si necesitaban enviar una carta, necesitan escribir, entonces ellos se dan cuenta que tienen que escribir y eso obviamente impulsa a los estudiantes a aprender ciertos conocimientos que la escuela brinda, ¿no? Y lo mismo pasa con los números. Ellos necesitaban contar o necesitaban medir y de esa manera se daban cuenta que ocupaban aprender números, sumar, restar o cualquier otra operación matemática. Y entonces su filosofía era el de teoría y práctica, es decir, él pretendía que a través de la práctica crear oportunidades que permitan a los estudiantes darse cuenta de la necesidad de ciertos conocimientos
y ellos mismos, los estudiantes, al darse cuenta, iban a sentirse motivados e iban a buscar el conocimiento. Y la otra parte era que en estas escuelas experimentales, ellos con los tipos de actividades que hacían, les permitía interactuar entre ellos para que ellos mismos tomen decisiones de manera colectiva, y eso fomentaba la democracia. Es decir, al final del camino lo que necesitamos es ciudadanos que en sus situaciones cotidianas puedan interactuar y puedan participar de la vida en la comunidad. ¿Ok? Entonces, este fue John Dewey. La palabra clave aquí es la escuela experimental, donde los niños practicaban y tenían conocimientos o adquirían conocimientos como la escritura, la lectura, mediante las actividades que ellos creaban. Y la idea de que ellos interactúen y puedan tomar decisiones para vivir en una sociedad democrática. Entonces el alumno tenía mucha participación dentro de su aprendizaje en esta escuela experimental. Este fue John Dewey. Democracia, teoría y práctica, y actividades que aplicaban o que ocurrían en su cotidianidad. Luego sigue este señor que se llamó William Kilpatrick, de 1871 a 1965. William Kilpatrick fue alumno de John Dewey en un estudio de posgrado. O sea que se puede decir que tuvo cierta influencia de John Dewey en su vida profesional. ¿Ok? Ya que fue su docente en un posgrado que Kilpatrick estudió. Entonces, si tuvo influencia, recordemos las dos palabras: democracia, aquí la interacción en situaciones cotidianas y donde los alumnos puedan interactuar y tomar decisiones ellos mismos y ser partícipes de su aprendizaje. Entonces, influenciado a Kilpatrick a través de John Dewey en su posgrado. Hay otras dos personas que, según la bibliografía de Kilpatrick, influyeron en su filosofía. Son su madre y su padre. El padre fue reverendo y también fue administrador en una finca. Al ser administrador, él llevaba un diario sobre las actividades que hacían, y eso fue una influencia para Kilpatrick para que él narre y describa toda su historia de vida. Es decir, él siempre todo lo que hacía lo iba registrando en un diario. Y la madre que le influyó en él para que él tenga un espíritu de justicia y de bondad. Entonces, estamos hablando de que siempre lo que estamos buscando aquí es una convivencia con la sociedad y que sea armónica, ¿no? Entonces, estos dos personajes tuvieron influencia en él, en su filosofía. Entonces, aquí hay una situación que me pareció interesante, que igual influyó en la vida de Kilpatrick y su filosofía. Observamos y se me hizo importante colocar la Biblia y el libro de las especies, porque precisamente en uno de los posgrados que estudió Kilpatrick, tuvo la oportunidad de leer el libro de las especies, del origen de las especies, perdón, y ese libro hizo que él empieza a reflexionar sobre la ciencia y de alguna manera darse cuenta que, o desde su particular punto de vista, que algunas cosas contraponían a la Biblia, y eso modificó su pensamiento. Ya no fue un creyente, al menos asiduo. No queda claro en su bibliografía si continuó, pero sí hacen énfasis en que este libro transformó su creencia y él ya no
ya dudaba de ciertos textos de la Biblia, ¿no? Y entonces él se empezó a interesar ya no por la religión, sino por la ciencia. Y entonces eso transforma otra vez a Kilpatrick, perdón, y su filosofía. Es decir, la ciencia, o sea, él un hombre, se volvió un hombre de ciencia, y donde había que cuestionar ciertas experiencias o ciertas situaciones o eh, las expresiones o la información que dan ciertas personas a unas u otras, ¿no? Es decir, o sea, en este caso, pues, él empezó a cuestionar la Biblia, ¿no? Ya de ser un creyente, dejó de serlo precisamente al obtener un conocimiento adicional. Entonces, eso fue lo que eh, se puede observar en el libro que él sacó, que se denominó, que o sea, él escribió este libro que se llama The Project Method, perdón. Eso ocurrió en 1918, ¿ok? 1918. Entonces, en el libro de The Project Method, él realmente no creó un método. Él dice que inclusive reflexiona en este texto, él mismo dice que pudo haberle puesto cualquier otro nombre, no necesariamente The Project Method, ya que lo que él quería o lo que él quiso referir en su libro es una actividad con propósito. Y entonces hace no un comparativo, sino busca un sinónimo o menciona que puede ser sinónimo actividad con propósito o el método de proyectos. Entonces a él lo que le interesaba es que las actividades sean con propósito, es decir, que haya una intención. Por eso él de alguna manera puso en duda en ese momento, en su propio texto, de escribirle el The Project Method. No obstante, así lo dejó. Pero dijo él que pudo haberle puesto otro nombre. Ahora bien, también refiere que no es la primera persona que trabajaba con proyectos. De hecho, aquí recordemos a John Dewey, que tenía una escuela experimental. Y ahorita vamos a ver a qué se refería él cuando dice o dijo que no era el primero que iba a hablar sobre el método de proyectos, ¿ok? Entonces, todo esto que hablamos de democracia, de participación del alumno, en prepararlo para la vida, de que sea una persona involucrada en las actividades sociales, que sea una persona que actúe con bondad y con justicia. Entonces, todos estos elementos que ya vimos se encuentran en The Project Method, ¿ok? No olvidemos esto que acabamos de comentar y para cuando hablemos sobre la estrategia, ¿ok? ¿Cuál es la estrategia? Ok, la estrategia es la siguiente. Dice Kilpatrick, dice, debe ser un propósito de corazón. Voy a regresar al título de esta diapositiva, estrategia. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es una serie de directrices, es decir, no te dicen cómo específicamente lo vas a hacer. Lo que te va a decir es qué características debe de cumplir para que tú alcances un propósito. En este caso, lo que quieren hacer es crear un ciudadano, o sea, que esté preparado para la vida. Y ahorita vamos a ver a qué se refería. Lo que sí quiero que quede claro es que la estrategia no te da un procedimiento paso a paso. Lo único que te da son directrices, es decir, qué características debe de cumplir, y tú, en tu práctica, lo que tienes que hacer es seguir estas características y tú creas o desarrollas el método o las acciones que te lleven a ti a cumplir con estas características. Y en ese sentido yo menciono que es una estrategia.
No es un método paso a paso, sino una serie de características que debe de cumplir tu actividad de aprendizaje para que sea eh, un un aprendizaje basado en proyectos o un trabajo por proyectos, ¿ok? Entonces, la primera directriz es el propósito de todo corazón, o sea, es decir, lo que dije anteriormente, que refirió Kilpatrick, dice, le pudo haber puesto método por proyectos o actividad con propósito, es decir, aquí lo que se refiere cuando habla de actividad, de propósito de todo corazón, se está refiriendo a que cuando una persona quiere hacer algo, le va a poner todo su empeño. Y es decir, si alguien, ejemplo, ¿no? O sea, se me ocurre que quiero hacer un viaje, no sé, a Holbox, ¿no? Entonces, si ya con esa intención y con toda esa emoción que me puede producir el imaginarme ir o estar allá en las playas de Holbox, todo eso va a ponerme en un estado muy motivador, que me va a llevar a mí a hacer una serie de acciones para que yo cumpla con este propósito que es ir a Holbox. Entonces, ¿pero por qué? Porque yo quise ir y porque esa es mi decisión, y a eso le refiere la actividad que debe ser de un propósito de todo corazón. Es decir, que yo esté convencido de que eso que voy a hacer es lo que quiero hacer, y como lo quiero hacer, le voy a poner todas mis ganas y voy a hacer todas las acciones que sean necesarias para hacer la actividad. Y a eso se refiere con que debe ser un propósito de todo corazón. ¿Ok? Educación para una vida digna. ¿A qué se refiere con educación para una vida digna o democrática? Decía Kilpatrick, ¿qué es una vida digna? Una vida digna es la que tiene una persona que toma al toro por los cuernos, por así decirle. Es una persona que toma las riendas de su destino, no está esperando para saber qué le depara el destino, sino que él decide qué hacer. Por ejemplo, en este ejemplo de la actividad de todo corazón del viaje a Holbox, es decir, yo decido ir, ¿ok? Y entonces, como decido ir, yo voy a hacer una serie de acciones para realizarlo. Situación diferente sería que yo, sí quiero ir a Holbox, pero bueno, cuando yo me saque la lotería, o, por ejemplo, cuando tal vez alguien me lleve o alguien me invite, ¿no? Y entonces esto ya no es un tomar el destino bajo nuestro control, sino que lo estamos dejando al azar, y eso es lo que no se quiere en este tipo de actividades, ¿no? Sino que lo que queremos es que esas actividades preparen una persona que pueda decidir qué es lo que va a hacer, o sea, una vez que tenga un propósito, decidir qué es lo que va a hacer, y no solo decidirlo, sino prepararlo para que haga todas las acciones necesarias, o que tenga esa experiencia de que él pueda diseñar una serie de actividades que le permitan alcanzar su propósito. Y entonces eso se transforma en el ciudadano del mañana. Es decir, que cuando los niños, por ejemplo, lleguen a ser ciudadanos, ya van a tener toda esta formación o estas competencias que le permitan tomar decisiones. Y cuando hablo de tomar decisiones, es decir, que se planteen propósitos y que hagan una serie de acciones que le permitan alcanzar esos propósitos, que no lo dejen ahí se va, ¿ok? Y entonces a eso se refiere con tener una vida digna, y una vida democrática, obviamente, participando dentro de las decisiones ciudadanas, ¿no? Porque lo que quiere decir es igual que si vivimos en sociedad, tenemos que involucrarnos en ellas. O sea, no tenemos que esperar a ver qué va a pasar, sino que tenemos que tomar decisiones dentro de ese grupo social en el que nos movemos para beneficio de todos. Es decir, pensar en el bien común.
A eso se refieren con una vida democrática, es decir, que podamos en conjunto tomar decisiones que sean benéficas para todos, ¿no? Entonces, esa es la parte democrática, y la vida digna es precisamente el hecho de que nosotros tomemos nuestro destino en nuestras manos, ¿ok? La otra parte es la participación del alumno en el objeto de aprendizaje. ¿Cómo hilamos esto? Ya tenemos un propósito de todo corazón, ya tenemos una idea del ciudadano que queremos formar, y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente haciendo un esfuerzo porque el alumno participe en el objeto de aprendizaje, es decir, darle al alumno la oportunidad de que él decida qué quiere aprender, que él decida cómo lo va a hacer, que él tome esas decisiones. No que el maestro llegue y le diga, oye, vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y vas a aprender esto, ¿ok? Obviamente esto que estoy diciendo suena ahorita, en este momento que lo estoy diciendo, una barbaridad, ¿no? ¿Cómo le vamos a permitir a eso al alumno? Sin embargo, no olvidemos que esta cuestión es una estrategia, es una directriz, por una parte, y por otra, obviamente, lo que se quiere con esta intención de que el alumno participe son dos cosas. Si él decide qué quiere aprender, a mí me queda claro que de la misma decisión que hicimos del viaje que yo quiero realizar a Holbox, pues si quiero yo hacerlo, voy a tener que tomar una serie de acciones para que yo cumpla con ese propósito. Y lo mismo pasa acá, es decir, vamos a permitir que el alumno decida para que él se vaya acostumbrando y que vaya aprendiendo a que él tiene que tomar esas decisiones que van a permitir alcanzar estos propósitos en su vida. No olvidemos que estamos formando a ciudadanos. No debemos olvidar esta parte, que si bien es cierto que ahorita son niños o jóvenes, lo que queremos al final del camino es un ciudadano. Entonces, en ese sentido que queremos un ciudadano que sea participativo dentro de su sociedad y un ciudadano que transforme a su sociedad, obviamente tenemos que empezar desde la escuela y permitirle a él que él decida qué es lo que quiere aprender, cómo aprenderlo, y que él tome las riendas de su aprendizaje, ¿ok? Tiene una limitante y más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Este es el tercero, y aquí vamos a ver, dice, estructura de organización grupal, que esto está relacionado todos con la vida democrática, es decir, la única forma que enseñemos a los alumnos a interactuar en una sociedad, o sea, que sean ciudadanos y que participen en la sociedad, obviamente es teniendo actividades donde todos ellos estén involucrados para alcanzar un propósito en común. ¿Ok? ¿Y esto qué va a permitir? Va a permitir que los alumnos puedan escuchar diferentes ideas, opiniones, ponerse de acuerdo, regular sus emociones. Y entonces, esto va a ser fomentado a través de una actividad de grupo o de equipo. ¿Okay? Entonces tiene que ser una organización grupal y que de alguna manera el trabajo lo que va a permitir es que hay un propósito de índole colectivo, es decir, el trabajo en equipo, y eso va a fomentar que se cultive pensar en el bien común, obviamente, y no quiere decir que se doblegue al bien común, sino que también tenemos que ver que cuando hablamos de bien común no es la mayoría, sino saber de qué manera todos podemos ser partícipes y de qué manera todos podemos salir beneficiados en una sociedad que es muy diversa. Entonces, y consiste también en un apoyo mutuo para alcanzar un objetivo. Y entonces, por eso es importante esta directriz de que sean estructuras de organización grupal. Y aquí es lo que decía sobre ciertas limitantes de la participación del alumno en el objeto de aprendizaje. La participación ya dijimos que es que él decida qué temas, de qué manera.
y que él tome una serie de acciones para que él aprenda, ¿no? Pero decía Kilpatrick, inclusive John Dewey igual decía esto, que no quiere decir que sea de manera arbitraria. Es decir, aprende lo que quieras, niño o joven. No, sino que con base en los contenidos y propósitos podamos orientar adecuadamente a los alumnos para que él se motive, se interese y, ¿por qué no?, dentro de ese tema, que sea el alumno que pueda elegir qué es lo que quiere aprender, ¿no? Y si de plano no se puede, porque tal vez le hace falta conocimiento o experiencia, darle unas opciones a los alumnos para que ellos decidan de entre todas esas opciones cuál sería de su interés. Entonces, esto de participación de alumnos no está peleado con esto. O sea, lo que se pretende es buscar un equilibrio, porque como ya señalamos, lo que va a hacer cuando el alumno decida, eso va a permitir que él se involucre en la actividad y ponga todo su esfuerzo para que esa actividad se realice y para que él, obviamente el propósito de la actividad al final del camino es que él adquiera competencias. Entonces, todos estos elementos tienen que estar vinculados y están equilibrados, no son irracionales, ¿no? O sea, no son contrapuestos, perdón, sino que de uno con el otro se relaciona. El otro elemento es la teoría y la práctica, ¿no? Es decir, cómo hacemos que las actividades tengan una aplicación en la vida real, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Y cómo es que podemos aplicar lo que estamos aprendiendo, ¿no? Recordemos la escuela de experimental de Dewey, ¿no? Donde es una escuela donde los alumnos cocinaban, atendían una granja y ahí aplicaban o aprendían a leer, a sacar cuentas, a medir. Y entonces ahí veían una mezcla entre la teoría y la práctica. Y a eso se refiere. O sea, tiene que ser una estrategia, o sea, la estrategia involucra la teoría y la práctica. Y este elemento que igual lo menciona Kilpatrick en el libro El método por proyectos, de un entorno adecuado, que no lo toca a profundidad. Solo dice, bueno, es que sí, para poder conseguir todas estas series de directrices, no solo habría que atender al diseño de la actividad, sino que tendríamos que atender a los programas, a los planes, a los contenidos, a los espacios físicos, al mobiliario, ¿ok? Y a los recursos. Y entonces estamos hablando de 1918. Las escuelas han evolucionado, unas más que otras, y de alguna manera se están considerando estos. En algunas, otras ya sabemos que no se logra. No obstante, bueno, ahí lo toca, en el Project Method lo menciona, pero no lo menciona a fondo. Simplemente los que más se enfoca él son a estos 2, 4, 6 primeros. Y este sí lo toca de manera leve, pero obviamente tendría que atenderse. Entonces, esta es la estrategia. Entonces, ¿cómo hacemos nuestras actividades para que cumplan con todas estas directrices? ¿Ok? Entonces, las enumeramos nuevamente: propósito de todo corazón, participación del alumno en el objeto de aprendizaje, educación para una vida digna o democrática, estructura de organización grupal, atender a los contenidos y propósitos, que se equilibre la teoría y la práctica y hacer un esfuerzo porque haya los entornos adecuados. ¿Ok? Y entonces vamos a leer, esto es una parte de la conclusión del libro del método de proyectos de Kilpatrick. ¿Ok? Dice, tampoco podemos considerar lo que este tipo de procedimiento significa para la democracia al proporcionar mejores ciudadanos, alerta, capaz de pensar y actuar, demasiado inteligente, crítico, para ser fácilmente engañado por políticos o por medicamentos patentados, autosuficientes, listos
para adaptarse a las nuevas condiciones sociales que se imponen. Entonces aquí nos está diciendo cuál es el tipo de ciudadano que queremos, que era lo que ya dijimos, alguien que tome las riendas sobre su destino y que no lo engañen, ¿no? Sino que él pueda discernir entre la verdad o lo que puede ser verdad de la mentira, sobre todo en estos tiempos donde mencionamos que en el caso particular de la información en la internet, que hablamos de las fake news, ¿no? Y entonces hay muchos charlatanes, vemos en las esquinas gente vendiendo curas milagrosas, vemos gente engañando a otros, vendiéndole productos falsos, y los políticos, ¿qué decir, no? O sea, entonces eso es lo que Kilpatrick y John Dewey quieren evitar o quieren hacer ciudadanos que no caigan ante todo este engaño social, o donde haya unos vivos que quieren aprovecharse de los que tienen debilidades en sus competencias, ya sea de conocimiento o de habilidades. Ok, hasta aquí la primera parte y luego regresaremos con los tipos de proyectos y el procedimiento.